Gloria a Dios. Antes de comenzar, quiero contarles una pequeña ilustración. En cierta ocasión llegó un hombre a un pueblo. Buscó, se hospedó en el pueblo, llegó y luego, después de hospedarse, salió a la calle del pueblo y comenzó a pegar publicidad en los postes de la luz, en las esquinas de las paredes, y ponía la publicidad. ¿Y qué decía la publicidad? Mañana de 10 a 12 del día voy a estar en el parque del pueblo y voy a estar pagando la deuda de todos los que tengan deudas en este pueblo. Y cuando la gente comenzó a salir y comenzó a mirar la publicación, comenzó, ¡ay, qué bueno! Y la publicación decía, de 10 de la mañana a 12 del día voy a estar en el parque pagando la deuda de todos los que tengan deudas en este pueblo. Bueno, la gente toda admirada de ver esto. Al otro día amaneció, la gente se comentaba el uno el otro, decía, ¿será que esto es verdad? ¿Será que sí es cierto? Y todo el mundo estaba allí. Cuando llegó las 10 de la mañana, llegó el hombre con una mesa, con una silla y con su maletín, y se hizo en el centro del parque. Toda la gente del pueblo se agolpó al parque y a mirar a este hombre. Y todo mientras pasaba el tiempo, las 10 de la mañana, todo el mundo se preguntaba y le decía, ¿será que sí es cierto que va a pagar la deuda? ¿Será que sí es cierto? 10 y media de la mañana, y la gente se preguntaba, pero nadie se acercaba al hombre para ver si era cierto lo que él había dicho. 11 de la mañana y todos se estaban preguntando en ese lugar, ¿será que sí es cierto? ¿Será que sí es verdad? 11 y media de la mañana y todos seguían preguntándose. Faltando 5 minutos para las 12 del día, que se acababa el tiempo que el hombre había dado para que se acercara a las personas, se acercó una anciana y le dijo, Señor, yo vengo a ti porque miré la publicación que hiciste y quiero saber si es cierto. El hombre le dice, sí, mujer, es cierto. ¿Cuánto debes? Debo tanto. Tengo. Ahí tiene, paga su deuda. Cuando la gente miró que era verdad, todos corrieron, pero ya eran las 12 del día. Se acabó la oferta. Y él venía con un propósito y un plan de pagarle la deuda. ¿A quiénes? A todos. Pero solamente ¿qué? Una persona recibió el beneficio. Porque mientras el uno se preguntaba si era verdad, dejaron que el tiempo ¿qué? Se pasara. Y se pasó el tiempo, y cuando reaccionaron fue demasiado tarde. Y solo una recibió el pago de su deuda. Mientras los otros se preguntaban el uno al otro, ¿será que sí es cierto? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que sí va a suceder? ¿Será que esto sí es cierto? Se les pasó el tiempo y perdieron la oportunidad de que su deuda fuera pagada. En esta tarde yo vengo a decirles que hace más de 2000 años alguien pagó una deuda por usted. Pagó en la cruz del Calvario por la salvación de cada uno de nosotros. Su salvación ya fue paga en la cruz del Calvario. Pero ¿qué está sucediendo? Está pasando que nos estamos preguntando los unos a los otros si eso sí será cierto, será verdad, y se va. Y mucha gente cuando uno les predica el evangelio entre compañeros comienzan a preguntar y decir, ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que sí es verdad? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos seguirán ¿a dónde? Al hoyo. Ambos caerán en el hoyo. La salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario es para todos. Para todos, Él murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo recibimos ese beneficio y cómo recibimos esa salvación? Creyendo que Él ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? No es por obra para que nadie se gloríe, porque lo que sucede hoy en día es que mucha gente cree que por hacer buenas obras vamos a ser salvos, y las obras no salvan a nadie.
Las obras a mí me recompensan, pero una obra a mí no me salva. Las obras, es que yo miré una familia muy necesitada y le llevé un mercadito. Bueno, eso me abona para mi salvación. No. La palabra del Señor dice que todos los que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que usted haga, por lo que hagamos. Nosotros vamos a ser galardonados por Dios por las buenas obras que hagamos, pero no vamos a recibir salvación por las obras que hacemos en esta tierra. Nosotros somos salvos porque hemos creído en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Hemos creído que Él murió, que Él resucitó y que pagó su deuda, y que por su sangre yo fui redimido, fui rescatado, que por su sangre yo tengo entrada en el trono del Señor. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Démosle un buen aplauso al Señor en esta tarde, porque Él es el Señor, Él pagó esa deuda. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo número 2. Perdón. Efesios capítulo número 2. Estamos un poco estrechos en esta tarde, bueno, pero gloria a Dios por todo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia donde estaba Jesús? Y posiblemente Jesús estaba en la casa de Pedro. Dice que la multitud se había agolpado en ese lugar en ese día. Perdón que me le salgas un poquito del tema. La casa estaba totalmente llena. Y traían un enfermo, y cuando ellos llegaron, no había cómo de entrar a donde estaba Jesús. ¿Y qué hicieron estos hombres? Lo cogieron, lo subieron al techo, abrieron un hueco y lo bajaron a donde estaba Jesús. ¿Por qué hicieron ellos eso? Porque creyeron que Jesús tenía el poder para sanarlo. Y esa fe hizo que funcionara y que este paralítico recibiera su milagro, porque Él es el Señor. Dios, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Efesios capítulo número 2, versículo número 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Su merced lo tiene? 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es de don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿No por qué? Por obras. ¿Para qué? Nadie se gloríe. En otras palabras, para que nadie saque ¿qué? Pecho, diga, yo soy demasiado bueno. No. Fue por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros tenemos ¿qué? Salvación. Por su sangre, por su sacrificio. Desde el patio del sacerdote Anás y Caifás hasta el monte de la calavera, el camino, la trayectoria de Jesús, todo esto que el Señor Jesucristo recibió, dice que Él se hizo culpable. Él se echó la culpa de todo por todos nosotros y caminó y fue hasta esa cruz, el justo pagando por los injustos. Pero lo hizo ¿por qué? Por amor, porque nos ama. ¿Que nos ama con qué? Con amor eterno. Su amor es grande. El amor de Dios dice que es tan alto que no lo puedo alcanzar, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no me puedo salir del amor de Dios. Ese es el amor de Dios, un amor grande y poderoso. La palabra de Dios dice que podrá olvidarse la mujer de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de ti, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama poderosamente. En la Biblia encontramos el registro de una historia, la historia del hijo pródigo. Levante la mano los que han escuchado esa historia, la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió la herencia a su padre.
no quería estar en la casa de su padre y se fue de aquel lugar. El padre le da la herencia a este muchacho y el hombre se va y vivió, ¿qué? Dice la Biblia, perdidamente. Fue y se malgastó todo lo que tenía. Dice la Biblia que ahí dicen, no lo digo yo, con rameras, prostitución, todo. Cuando se le acabó la plata, ahí fue cuando, ay. Y le tocó buscar trabajo. Y consiguió trabajo apacentando cerdos. Y usted sabe que para un judío apacentar cerdos era una cosa tan abominable, pero le tocó llegar a hacerlo. Y no solamente apacentar cerdos, sino comer de la comida de los cerdos. Cuando en la casa de papá lo tenía todo, no le faltaba nada. Pero decidió irse, apartarse. Pero estando en esta condición, dice que él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Con abundancia de pan, y yo aquí aguantando hambre. Me levantaré, dice la Biblia, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hombre tomó la decisión y se fue. Cuando llegó a la casa de su padre y cuando vio el padre que venía, ¿qué hizo el padre? Así lo quería ver, sin vergüenza. Perdóneme la expresión, yo me expreso así de esa manera. Quizás de pronto algunos no dicen, les pido disculpas si los ofendo. Ahí viene este sinvergüenza degenerado. Se llevó la herencia, se la malgastó toda. Y ahorita sí viene acá. No, eso no dijo el padre. ¿Qué hizo el padre? Corrió a encontrarse con su hijo. Lo abrazó, lo besó y lloró con él y dio orden que le pusieran calzado, que lo vistieran de nuevo y le pusieran su anillo y lo trajo otra vez y decía, mi hijo se había perdido pero ha regresado. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15, versículo número 11. Les voy a leer para que ustedes de pronto no queden con la duda, los que no conocen la Biblia, y digan, ¿será que sí es cierto eso lo que está diciendo? Que no le vaya a pasar lo que le pasó a los que estaban en el pueblo. ¿Será que sí es cierto? Y se llegó a las 12 y no recibieron nada. Versículo número 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo,
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Aleluya. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese Padre es semejanza de nuestro Padre Celestial. Ese Dios que nos ama. Ese Dios que nos dice, usted quizás dirá, pero ¿será que Dios sí me perdona? Porque yo he sido muy malo, yo he hecho tantas cosas. La Biblia dice que Él no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la noticia que les tengo en esta tarde. Él no ha venido a salvar a justos, sino a pecadores. El mismo Señor Jesucristo decía: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino los enfermos. Y vuelvo al versículo de Efesios capítulo número 2. No es por obra para que nadie se glorie. No es por obra. Usted puede subir a Monserrate de rodillas. Usted puede arrodillarse en piedras. Eso no le va a servir de nada, porque son obras muertas. Es por fe, creyendo que lo hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por mí, que Él hizo ese sacrificio para salvarme de la condenación de la muerte. Por allá en Filipenses creo que queda la cita bíblica donde dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria y los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo el Señor Jesucristo? Para darnos esa salvación y esa vida eterna con Cristo Jesús allá en el cielo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. El apóstol Pedro decía en el capítulo número 4, Hechos capítulo número 4, está haciendo bastante calor, ¿verdad? Bueno, pues eso hace que no nos quedemos dormidos. Hechos capítulo número 4, versículo número 12 dice: y en ninguno otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. En ninguno otro hay salvación, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Les quiero comentar una historia. Imagínense que el apóstol Pablo y Silas habían llegado a una ciudad llamada Filipos. Y en esta ciudad había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor que estos comenzaron a andar detrás de Pablo y esta mujer a decirle: estos son hijos del Dios viviente. Y comenzaron hasta que Pablo se sintió fastidiado, volteó y miró a esa mujer, reprendió el espíritu y la mujer quedó libre. Pero le sucedió un gran problema en aquella ciudad para Pablo y Silas. Tanto fue que la gente se alborotó porque esta mujer le daba tantas ganancias a algunos hombres de aquella ciudad, y alborotaron la ciudad y metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Y dice que Pablo y Silas estaban atados de sus manos y de sus pies con cadenas, y a la medianoche Pablo y Silas, dice la palabra del Señor, que oraban y cantaban cánticos e himnos a Dios. Y dice que mientras ellos estaban cantando, de repente vino un terremoto sobre la cárcel. Las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron, y el guarda que los guardaba, que estaba allí guardando para que los presos no se fueran a salir de la cárcel, cuando se despertó y vio todo esto, se asustó y sacó su espada para matarse. Y Pablo le dijo: no lo hagas, porque estamos todos en la cárcel. Cuando este hombre vio esto, miró a Pablo y a Silas y le dijo: ¿qué hago para ser salvo? El apóstol Pablo, que le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Dígale al que está a su lado: cree en el Señor Jesucristo. Dígaselo, no le dé pena, no le dé miedo. Y serás salvo ¿qué? Tú y toda su casa.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer que Él ya pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Creer que esa salvación es gratuita, que la recibimos todos, que es para todos, que no es para unos cuantos, es para todos. Pero tenemos que ¿qué? Creer ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que no es por obras, que no es por lo que hagamos aquí en la tierra, es por gracia. ¿Es un qué? Un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo del Padre para todos nosotros. Para que un día estemos allá en la presencia del Señor, adorándolo y glorificándolo, exaltándolo a Él. Amén. Porque esto va a suceder, esto va a pasar, va a venir. El Señor Jesucristo va a venir en algún momento por su iglesia. ¿Pero por quiénes van a venir? Por los que creyeron. Por los que creyeron que Él había muerto en la cruz del Calvario por ellos. Por los que recibieron al Señor Jesucristo, lo adoraron y le siguieron. Y ese lugar está preparado para nosotros allá en el cielo. Allá no va a haber hambre, no va a haber sueño, no va a haber cansancio. Allá usted no va a decir, como algunos aquí que están que me dicen, no, mentiras. Porque allá vamos a entrar en cuerpos transformados y nos vamos a gozar y vamos a ver a Jesús cara a cara. ¿Usted no se goza por eso? Lo vamos a ver. Aquí lo leemos, aquí nos dice, aquí en la tierra nos hablan de Él, pero un día lo vamos a ver tal y como Él es. ¿Cuántos lo quieren ver? ¿Qué necesitan hacer? Creer al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, creer. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y por último quiero que vayamos a Romanos 3:24. Alguien que me lea esa cita. Romanos 3:24. ¿Quién la tiene? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Siendo qué? Justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente. Esto no es que usted tiene que pagar, que usted no, gratuitamente. Amén.